Sonia del Río, muy bienvenida al foro de Chillán 2021. Un privilegio tenerte acá junto a grandes panelistas que tenemos en el día de hoy y así como también mañana. Sonia del Río, ¿quién es? En este momento, candidata a diputada por el Distrito 10. Una patriota que lucha, y lucha no solamente por el país, los valores, la historia de nuestra nación, sino que además lucha por la educación pública. Un desafío no menor, que además es hermoso. Yo también hago docencia, así como muchos docentes más y profesores en el país, quienes buscamos obviamente intentar de que las nuevas generaciones, ¿no es cierto?, aporten al progreso del país. Por lo tanto, es bastante hermoso lo que tú haces, Sonia. Y es por eso que estamos todos expectantes del tema que vas a desarrollar, ¿no es cierto?, con la educación en Chile y sus desafíos. Así que eso, adelante, siempre y cuando Freddy no tengas que decir algo, alguna acotación. No, amigo mío, yo ansioso de escuchar a Sonia nomás ahí que inicie Ya, lo cuanto antes su con todo exposición. Sonia entonces, vamos. Muchas gracias primero que todo por esta invitación y muy contenta de que se dé esta instancia en la que podamos compartir y podamos en el fondo aunar nuestros criterios que si después nos damos cuenta hay bases similares, ¿cierto? La decida de parte de las autoridades de hacerse cargo de la violencia y finalmente tópicos distintos que convergen en una misma problemática que es el no hacerse cargo de lo que está sucediendo. Así es que mira, yo partí haciendo una PPT acerca de la educación, ¿cierto? De la ley de inclusión, y iba a mostrar cómo la ley de inclusión fue erosionando el mérito y el esfuerzo en la educación pública, y de repente me di cuenta que todos esos datos que yo iba a entregar eran datos que la gente podía googlear, que quizá muchas veces habían escuchado en algún paper, y que la verdad es que a veces el testimonial tiene un valor distinto. Y decidí hacerlo de forma distinta y hacer primero un análisis mucho más anterior con respecto al tema de la educación y linkearlo con ciertos principios filosóficos que son los que hoy están dictando cómo y por qué la educación pública y muy pronto la privada, porque vamos para allá, está hoy en esta gran desventaja y en este gran peligro. Así es que lo primero que les voy a señalar es que la problemática en la educación es de carácter axiológico. Esa palabra suena quizá un poquito grandilocuente, pero en realidad es la única forma para explicar que fuimos distorsionados desde nuestro centro, nuestros valores más íntimos, desde lo que nos permite construir la civilización. La axiología es el estudio del valor. Y quiero dar un poquito de contexto a esto. Soy, como tú dices, hoy candidata a diputada, pero anterior a eso soy actriz, madre, técnico jurídico, y al final del día soy activista, pero por obligación, porque hace algunos años descubrí cómo la educación de nuestros hijos ha sido usada como una herramienta política y revolucionaria, y cómo la ideología se ha tomado las aulas de clases, pervirtiendo lo más sagrado que tiene un país, que son nuestros niños. Activista, como digo yo, por obligación, ya que de todos los padres de los establecimientos educativos, solo unos pocos, entendiendo cuál era el riesgo de no hacer nada al respecto, tomamos la iniciativa de resistir a esta ola de deconstrucción que nos estaba invadiendo. Mientras la mayoría trata de evitar las acciones inmediatas, muy pocos de nosotros entendimos cuáles eran las reglas de este juego que era a su vez perverso, que puso a nuestros hijos en la disyuntiva de ceder a un conjunto de ideas explicadas casi como un dogma, que nada envidia al que hoy vemos en el Talibán, ni en estructura, ni en fondo, ni tampoco en violencia. Este dogma fue dirigido primero al mero constructo ético, al sostén de la moral, y al parecer a nadie le importó. Fueron además por la estética. ¿Por qué? Porque los pilares históricos de la ética son la filosofía, la teología, la ciencia y la estética.
pero la estética entendida como la búsqueda de lo bueno, lo bello y lo verdadero. Lo bueno y lo verdadero siempre fueron reforzados y estudiados por los filósofos, los teólogos y los científicos, mientras que lo bello quedó en manos de los artistas, que fueron lentamente infiltrándose por gente que desde su concepción inicial quiso destruir nuestra civilización. Primero fueron por el arte y lo deformaron, destruyeron lo bello, porque sin belleza no puede haber bondad ni verdad. Sin bondad no hay religión y sin verdad no hay filosofía ni ciencia. Y sin todos estos pilares formativos de la ética, se transforma todo en algo fluido, algo sin sentido, algo soso, que no tiene asidero, que solo puede ser interpretado por aquellos que se transforman en los nuevos líderes de esto. Activistas perfectos, que no podían ser ni cuestionados, ni a ellos ni a su trabajo, bajo la errada idea de que todo es arte y que el arte es necesariamente una forma de crítica social orientada a la toma de posiciones políticas. Por décadas la música, la pintura, la escultura, las artes gráficas, escénicas, se usaron para corromper aquello que fuera pilar de nuestra civilización. Y por años pareció que nadie o casi nadie se dio cuenta. Y tampoco nadie o casi nadie se dio cuenta cuando este mismo concepto fue aplicado en las aulas de clases. Cuando todo es arte, nada es arte. Cuando todo es relativo, la moral es relativa. La cultura es relativa. La historia es relativa. Y finalmente la educación y su función son también relativas. Y ahí es cuando damos espacio para que la violencia también lo sea. Porque entonces podemos argumentar que el fin justifica los medios y que manifestarse, como lo dijeron hace unos días atrás, como un delincuente, es una forma de manifestación, sin importar a quienes afectemos, a quienes usemos o a quienes podamos herir en el proceso. Y usaron a nuestros niños, nuestros hijos, nuestros jóvenes, porque nunca entendimos o quisimos entender que en este divorcio entre lo estético y lo ético estaba todo lo que consideramos de valor y era lo que poníamos en juego. Como activistas, junto a otros padres, ocupamos los lugares que pudimos para restar opciones de movimiento a los revolucionarios y alentamos a todo el que quisiera escuchar, que no fueron muchos. Iniciamos junto a otros padres una cruzada quijotesca para visibilizar lo que estaba sucediendo. Alertamos a autoridades, medios de prensa, de estos peligros, de lo que significaba encontrar al MIR y al Frente Patriótico Manuel Rodríguez en nuestros liceos emblemáticos dando charlas. Y pedimos miles de audiencias, algunas incluso a quienes se proclamaban de nuestro sector e incluso a quienes decían defender los derechos humanos. Pronto entendimos que solo algunos niños en Chile tienen derechos humanos. Y lamentablemente nuestros hijos no entraban en esa categoría. Yo recuerdo una reunión en particular, cuando nuestros hijos fueron a dar su testimonio de lo que vivían en sus liceos. Palabras como bombas Molotov, capuchas, cortacalles, fuego, salían de los labios de nuestros hijos con total normalidad. Era parte de su vida. Imaginé que quizás así se sentían los niños que iban a la escuela en las zonas de guerra. Y perdonen que sea honesta, pero en ese momento yo lloré. Soy extremadamente honesta, no aguanté. Lloré porque estábamos ahí, padres, hijos y maestros, hablando de violencia y fuego, y a nadie parecía importarle nada. ¿Cómo llegamos hasta acá? A mí se me hace difícil recordar el proceso. Mis hijos y yo llegamos a la educación pública hace unos 13 años, entendiendo que las opciones reales de lograr la movilidad social en Chile
recaían en unos pocos establecimientos educativos, nos acercamos a los liceos emblemáticos. Su fama los precedía. Presidentes, altos personeros de gobierno, ¿cierto? Gente muy instruida había salido de esas mismas paredes que hoy recibían a mis hijos. Y nos sentíamos honrados porque como familia dimos una prueba de admisión para poder entrar y quedamos. Cuando quedaron ellos, quedamos todos. Y estábamos felices y nos sentíamos orgullosos. Y estudiamos juntos, con mérito, con esfuerzo, para lograr un espacio en el futuro. Pero a poco andar, algo cambió. Comenzaron las tomas, las manifestaciones, y al principio esas consignas parecían incluso válidas. Educación gratuita y de calidad, ¿cierto? Mejoras en infraestructura. Pero pronto descubrimos que la forma de lograr educación de calidad era tomándose los establecimientos educativos y secuestrando la educación. Y ahí nos preguntábamos cómo podemos mejorar la educación si no estudiamos. Y mientras las razones de las tomas anuales eran plasmadas en pliegos petitorios gigantes, que incluían la falta de materiales o la falta de infraestructura, eran los mismos alumnos los que, al tomar el control de estos establecimientos, destruían y hacían desaparecer los materiales. Nada de esto tenía ningún sentido, pero era fuertemente apoyado por agentes externos. Supuestos padres, y digo supuestos porque muchas veces los apoderados eran personas que nada tenían que ver con los niños. Cuando un niño salía de un establecimiento, ese apoderado tomaba control de otro niño que se lo prestaban para seguir siendo parte de esa comunidad y seguir con la revolución. Maestros que apoyaban, no todos, pero un gran número, e incluso dirigían algunas de las actividades de los jóvenes, si es que le podemos llamar actividades, y directivos que preferían mirar hacia el lado, porque entrar en esa batalla obviamente no es fácil, y el que quisiera hacerle frente era confrontado con violencia y la cultura de la cancelación por medio de redes sociales y protestas. Lo sé porque lo viví. Porque cuando yo me di cuenta de que había que tomar una posición y entré al centro de padres de uno de los establecimientos, fui funada por cerca de 200 alumnos que me esperaban en el patio del liceo. Antes de eso, y como muestra de declaración de guerra por parte de los alumnos, quemaron un muñeco en pleno patio con una foto mía en su cara. Creo que eso le ha pasado a pocos, así que me siento honrada. ¿Por qué? Porque no estaba dispuesta a renunciar a mi cargo de presidenta del Centro de Padres, porque no me dio miedo, porque no quise retroceder. Y eso nos costó a mis hijos y a mí una avalancha de alumnos gritando improperios e incluso amenazas de muerte, mientras salíamos de este recinto educativo. Así están las cosas en la educación pública. Así están. Y que no les quepa la menor duda que asimismo van a estar en no mucho tiempo más en la educación privada, porque la violencia es una pandemia. Es una pandemia de la cual no vamos a escapar. Y mientras hoy usamos mascarillas para no contagiarnos del coronavirus, nadie se está percatando de que hemos sido contagiados e infectados por algo mucho más peligroso: la ideología neomarxista. Los movimientos deconstructivistas y autoproclamados posmodernos no fueron una evolución de la modernidad, sino una involución dirigida por estas personas a la barbarie y a una exaltación a lo más básico de nuestros instintos. Ellos buscaron adoctrinar a nuestros hijos porque son el futuro del país, y si logras controlarlos desde chiquititos, entonces tu visión de futuro está asegurada. Hoy tengo más herramientas que aquel día en el que tocábamos las puertas sin respuesta. A una agrupación de padres fuertes y comprometidos como lo es Emblemáticos Unidos, que seguimos luchando por la educación pública y seguimos levantando la voz a pesar de las amenazas. Me recibieron con mucho cariño en una fundación como Artistas Libres, donde comprendí el valor de la estética y lo que hoy estoy planteando, y desarrollamos una serie de acciones que hoy tenemos disponibles para dar cara a esta situación. También fui invitada a participar de Dideut,
donde iniciamos la pelea para la recuperación de los derechos humanos para todos, y no solo un grupo de elegidos. Hoy sabemos a qué nos enfrentamos y estamos dispuestos a dar esa batalla desde todos los frentes posibles. Y quienes estén escuchando este relato, lo único que les quiero decir es que se unan, porque necesitamos hoy ser millones. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Sonia, por tu relato, por tu análisis, que en el fondo es bastante certero. Eso por una parte, y por la otra es que además tienes el coraje de llegar y decirlo. Porque, bueno, tú cuando ves los docentes a nivel nacional, que quizás tienen la misma claridad tuya, de pronto no se atreven a señalarlo, porque si lo señalan van a ser expulsados literalmente de las casas de estudio. Pero esta realidad que tú señalas es muy evidente, tanto, yo iba tomando nota de los puntos que señalaba, y claro, la brecha que hay entre el mundo de las universidades o establecimientos públicos con privados, la brecha es bastante grande. Pero justamente por un tema ideológico político, ¿ah? En la que se han ido instalando, ¿no es cierto?, personas, miembros, con esta doctrina, y adoctrinamiento a su vez, porque ese es el objetivo, ¿ah? de adoctrinar, que yo suelo compartir contigo, por eso que lo señalo de esta forma. He sido testigo de aquello, en la cual de pronto capturan nuestros hijos, capturan a los niños y modifican la realidad, incluso en alguna instancia modifican la realidad de las cosas y de la historia. Hablaste también de una pandemia en este caso, ¿no es cierto? Pandemia de violencia que se ha ido propiciando a través de el levantamiento que se hace a través de la educación para provocar la insurrección. Ahora, yo te voy a hacer un análisis cortito de 30 segundos de mi parte y te hago la pregunta, que es, creo que este esfuerzo que ha hecho esta ideología va en el sentido de, en vez de forzar el aprendizaje, potenciar el intelecto para que el país como un todo crezca, está haciendo lo contrario. En el fondo es no incentivar el intelecto, sino incluso bajar los estándares de educación. O sea, yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, en el liceo, realmente a uno lo sometían para resolver ecuaciones, derivadas, integrales, y podía ahí estar horas resolviendo, noches, y ahora parece que no estamos viendo estos niveles, digamos, de exigencia, sino que el profesor como que se ve a veces incluso hasta obligado a aprobar a los alumnos, porque si no cumple con las metas de aprobación es expulsado, y por otra parte si el alumno reclama que le están exigiendo mucho, hay todo un tema ahí. Entonces, dada esta realidad que vemos, de que se baja el nivel de exigencia, se baja el intelecto, lo atribuyo también en cierto grado que como que para la ideología de izquierda es como conveniente que la persona no esté informada, porque si está informada, te puede debatir, te puede mostrar argumentos para discutir. Entonces, eso nos está permitiendo. En Chile yo veo que nos está permitiendo. Entonces, frente a este escenario, ¿qué podríamos hacer, Sonia? ¿Qué podríamos hacer, pero de verdad entendiendo que el próximo presidente obviamente va a poner las cosas en su lugar? Y además, aprovecho de hacerte la pregunta, tú como candidata a diputado de salir electa, ¿cuál sería tu aporte en ese sentido? Bueno, súper bueno tu análisis, estoy absolutamente de acuerdo con ello. Nosotros recordamos una frase, ¿cierto?, cuando empezó el tema de la ley de inclusión, que nos dijeron que nos iban a bajar de los patines. En vez de darle patines a todos los niños, a los que están aprendiendo y van más rápido, los vamos a bajar de los patines, nos dijeron. Y justamente es eso, es no generar el pensamiento crítico en los niños, no darle las alternativas de salir adelante, porque la educación es un motor de movilidad social, y a la izquierda ideológica no le conviene que exista un motor de movilidad social, por supuesto. La educación de mérito y esfuerzo demostró que se genera una pujante clase media, que hay alumnos que por primera vez dentro de la generación de sus familiares van a la universidad y son profesionales.
Y obviamente eso va en contra de todo lo que ellos están indicando que es lo que está pasando en Chile. Entonces, no les conviene que la educación sea pujante. Y bueno, y desde ese prisma, lo primero que yo voy a hacer al llegar al Congreso Nacional es tomar los espacios que ellos tienen abordados. La Comisión de Educación es un espacio estratégico y sumamente importante para nuestro país. Y son muy pocos los congresistas de nuestro país que se dan cuenta de esto. De hecho, cuando me ha tocado a mí dar mi testimonio o debatir acerca de leyes educativas en la Comisión de Educación, tú te das cuenta que somos minoría, porque la verdad que tampoco les interesa mucho meterse en ese tema. Y ese es un error garrafal. Lo primero que yo quiero hacer es recuperar la Comisión de Educación y no solamente sentarnos ahí en el arco, ¿cierto?, a tratar de atajar los goles que ellos tratan de meter con proyectos de ley como educación sexual integral, ¿cierto?, que logramos que se rechazara el año pasado, o como lamentablemente el proyecto que se aprobó de garantías de la niñez, que hoy viene a expropiarle a los padres el derecho preferente de educar a sus hijos y de hacerse cargo. Mi idea es no solamente atajar goles, sino que empecemos a presentar proyectos que realmente recuperen el mérito, el esfuerzo y que ayuden a nuestros niños a salir adelante. Lo primero que hay que hacer es revertir la famosa tómbola, o como se le llama de forma más educativa, SAE, ¿cierto?, el sistema de admisión escolar, que hoy no le permite a los padres de la educación pública decidir cuál va a ser el establecimiento educativo para sus hijos. Y lo hace un algoritmo. Entonces, es impensado que cuando nuestra Constitución dice que nosotros tenemos el derecho preferente a educar a nuestros hijos, sea un algoritmo el que decida a dónde van a ir a estudiar. Y con pésimos resultados, porque ya llevamos implementación de estas políticas y han tenido resultados horribles. Entonces, lo primero que voy a hacer es generar un cambio ahí. Generar un cambio que espero seamos mayoría y podamos realmente darle la vuelta a esto y dejar que los padres vuelvan a decidir. Y por otro lado, me parece sumamente importante que ataquemos de una vez por todas la ideología dentro de las aulas de clase. Hace unos años atrás, Marcela Cubillo presentó, bueno, casi no alcanzó a presentarlo, ¿cierto?, un proyecto de ley que sancionaba de manera drástica el adoctrinamiento al interior de las aulas de clase. Me parece sumamente importante que nosotros volvamos a recuperar esa idea y presentemos un proyecto que realmente venga a proteger a nuestros hijos al interior de las aulas, porque hoy están sumamente desprotegidos. Lamentablemente, aparte de eso, nadie se hace cargo. Cuando tú haces una denuncia por adoctrinamiento, no llega a ninguna parte. Hoy, con este tema de las aulas virtuales, hemos tenido una cantidad enorme de testimonios de padres que muestran cómo en sus clases a los niños los están adoctrinando. Y hemos tenido que dar unas batallas campales para que la supereducación se haga cargo. Yo sé que tú has visto ahí las batallas y las guerras que damos por redes sociales para etiquetar a la super y obligar a que digan, ya, los vimos, los escuchamos, vamos a hacernos cargo, vamos a investigar esta situación. Pero yo creo que necesitamos no solamente la intención, sino que necesitamos una ley fuerte que nos apoye y, por supuesto, también lograr la implementación y la fiscalización de estos mecanismos. Porque muchas veces yo veo leyes que tienen muy buen espíritu, pero si no fiscalizamos que se cumplan, realmente no tiene ningún sentido. Así que la fiscalización acá también es esencial, hacernos cargo. Eso es más o menos lo primero en lo que yo voy a hincar el diente. Y bueno, en la Comisión de Educación también, en la Comisión de Cultura también, ahí también queremos entrar y cambiar algunas cosillas. Perfecto. Muchas gracias, Sonia, por tu sinceridad y transparencia. Como dije adelante, coraje y valentía también por decir las cosas que tú percibes y que son reales en nuestro país y que no cualquiera se atreve a decirlo. Así que gracias desde mi parte. Freddy. Sonja, mira, el tema, como dice Marco ahí, es tremendamente interesante, refleja de una manera bastante cruda la realidad que estamos viviendo ahora. Yo quisiera, yo creo que en muchas de tus intervenciones ahí lo has hecho, pero quisiera que nos acompañara a nosotros a reforzar, porque
el espíritu del programa, el Foro de Chillán, ¿cierto?, tiene un destino que es claro, es tratar de recuperar todo lo que es principios, valores, el respeto por los símbolos, por la patria, por nuestra historia, por la identidad de cada uno de nosotros como personas, como países, ¿me entiendes? Porque yo siempre digo esta cosa que pretende la izquierda en esto de hacer todo homogéneo, pero ellos pretenden pintarlo a todos iguales, pero hablan de la individualidad del ser humano. O sea, hay una contraposición absoluta en esto, ¿me entiendes? Pretenden confundir tanto al ser humano que al final agotan y ya uno prefiere no escuchar absolutamente nada de lo que están diciendo. Pero yo quisiera invitarte a reforzar el llamado a los que están justamente destinados por la naturaleza a ser los formadores de las generaciones que vienen, que son los padres. ¿Ya? Yo tengo muy claro que los colegios se han transformado en realidad en un ambiente muy complejo para los niños, donde no estamos muy seguros o muy claros para dónde va a llegar esto, pero sí lo que están intentando. Entonces quisiera que en los minutos que nos quedan de transmisión, todavía 7 minutos, reforzar el llamado tú a los que yo creo que son los encargados, como te digo, por la naturaleza, de formar a los niños y de llevarlos a una calidad de insertarse en una sociedad productiva, ¿me entiendes? Con una mentalidad sana, sin odio, sin resentimiento y respetuoso de su historia y de sus ancestros. Y de otra forma esto no puede ser. Así que, Sonja, por favor, ayúdanos en eso que es uno de los pilares de nuestro foro. Encantada, y qué bueno que tocas el tema. Sí, la verdad que siempre cuando hacemos foros de este tipo también conversamos al respecto, porque, a ver, en mi caso tengo 3 hijos muy distintos y llegaron a establecimientos educativos sumamente politizados, ideologizados, y no lograron penetrar en ninguno de ellos, siendo los 3 muy distintos, algunos más sensibles, otros más estructurados. ¿Y por qué no llegaron? Porque las cosas estaban claras desde la casa, porque yo no los mandé al colegio vacíos, sino que los mandé con valores, los mandé acompañados, que es sumamente importante, y los mandé con la capacidad del pensamiento crítico. Y yo creo que eso es fundamental. Nosotros hemos olvidado la responsabilidad que tenemos frente a nuestros hijos. Los establecimientos educativos son formativos de conocimiento, pero lamentablemente hoy juegan con la emocionalidad de nuestros hijos porque nosotros les estamos dando el espacio para que lo hagan. Si nosotros protegemos a nuestros hijos, les damos valores, les enseñamos las cosas como son en la casa, no hay ninguna posibilidad de que la izquierda se tome el espíritu de los niños, porque ya van a venir sumamente informados de lo que está pasando. De hecho, en el caso nuestro, tenemos a veces algunas complicaciones porque cuando pasa algo, los míos levantan la mano y ya el profesor ya sabe que se viene difícil, porque la respuesta va a tener, en el fondo, no solamente parámetros claros, sino también una crítica seria a, señor, a ver, usted acá está para explicar matemáticas. Aprendamos matemáticas, por favor, y los paralelos son súper buenos y súper importantes. Entonces, yo creo que es esencial que nosotros como padres tomemos a nuestros hijos y les expliquemos estas cosas, en la medida que son chiquititos, de forma un poquito menos explícita, ¿cierto? Pero sí que nos hagamos cargo, que no los dejemos solos. Muchas veces hay papás que me dicen, oye, mi hijo estaba súper bien, no tenía ningún problema, y de repente, no sé, a los 12 años me di cuenta que mi hijo era otro, que me hablaba cosas que no eran de él, que estaban implantadas. Hay papás que son más categóricos, me dicen, mi hijo se volvió comunista, yo no entiendo cómo. ¿Pero cómo? O sea, no sé qué pasó ahí. Y claro, no saben qué pasó ahí porque se desligaron de la educación de sus hijos. Así es. Hubo una desconexión en el proceso. Eso se refiere, ¿sí?
Exacto. Entonces, nosotros hoy más que nunca tenemos que estar súper atentos con eso. Hay muchas herramientas cuando los niños les están enseñando cosas que no corresponden. Usted lo primero que puede hacer es acercarse, papá o mamá, a conversar con la directiva, ¿cierto?, en el establecimiento educativo y explicarle que lo que les están pasando no corresponde. Tienen que ser sumamente responsables en darse cuenta cuáles son las lecturas complementarias que le están dando a sus hijos, porque hoy lamentablemente, si bien ayer los libros eran nuestros aliados, hoy muchas veces los libros son nuestros enemigos, porque les hacen leer libros que realmente se meten en sus cabecitas y les implantan ideología. Así es que es importante que usted sepa cuál es el libro que tiene que leer su hijo en clase. Échele una mirada a ese libro, verifíquelo, y si no le parece, y si le parece que ese libro es ideológico, usted puede reclamar porque tiene el derecho preferente de educar a su hijo. Nadie le puede pasar nada que tenga que ver con ideología ni con política. Ese es un resguardo. A la gente que me escucha, si en algún momento se ven complicados, nosotros tenemos cartas objetoras de conciencia que se pueden entregar en los establecimientos educativos, que traen todos los conceptos de la ley para que usted se pueda resguardar. Se lo entrega a ese profesor o a ese director y le explica con muy buenas palabras que todas las materias complementarias de educación van a tener que pasar por su supervisión primero y su aprobación. Lamentablemente a esa altura estamos. A esa altura estamos y vamos a tener que trabajar con esas herramientas que tenemos. Y lo otro es la Superintendencia de Educación, donde también se pueden hacer estos reclamos. Pero no los dejemos solos. No los dejemos solos porque los vamos a perder. Si hoy no nos hacemos cargo, si hoy nos parece que es complicado hablar en clase, es complicado alzar la voz, no me meto, si en el chat están diciendo algo de los papás, no me voy a meter porque es complicado. Bueno, mañana va a perder a sus hijos y los va a perder en una manifestación porque sus hijos se van a ir a manifestar sin su autorización y puede que los pierda, puede que su hijo muera en una manifestación. Y no estoy exagerando, porque está pasando. Entonces, todos aquellos que creen que porque son de la educación privada esto no va a pasar, vean lo que está sucediendo hoy con los establecimientos privados. Los chicos están agarrando las mismas actitudes matonescas que se están viendo en la educación pública. Esto es viral y necesitamos hacernos cargo. Sí. Sonja, los tiempos están complejos, realmente lo educacional. El tema tuyo es bastante más largo que esto. Yo creo que de todas maneras en una fecha próxima vamos a tener que ampliar esta necesidad que tiene nuestra gente de informarse a través de personas como tú que manejas muy bien el tema y tienen la capacidad esa de expresarlo también.